Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Dios les bendiga. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Primero que todo, agradeciendo a Dios por el hecho de poder iniciar esta clase. Poquito dificultosa la situación, pero lo bueno es que estamos aquí para aprender un poco más del Señor. Vamos a orar a Dios y para poder iniciar bien este estudio. Padre Santo, tú que eres bueno, lleno de amor y misericordia, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. Mi Dios, bendícenos, Señor, en este día, Padre, en este día lluvioso, pero por sobre todo que tu presencia no sea parte de nosotros, que el fervor y el ánimo de querer, Señor, estar en tu presencia, de buscarte, de anhelarte, Señor, sea algo que inunde nuestra vida y nuestros corazones. Por eso, Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón también para poder aprender aún más de ti. Gracias te damos por todo e iniciamos este estudio con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi amado, primero que todo, agradecer a Dios por tener esta instancia de poder aprender de la palabra del Señor y no dejar de estudiar. Bueno, la clase pasada terminamos con un estudio que era bastante importante, que era Números 14. Números 14 nos dábamos cuenta de esta rebelión del pueblo y lo difícil que fue, como se dice, para Dios darse cuenta de que aún así, viendo todo lo que el pueblo había visto, seguían recriminando al Señor. Fue una clase muy interesante, así que hoy día retomamos con números 15 y espero que sea de mucho agrado para ustedes. Voy a compartir pantalla, PowerPoint y compartir sonido. Entonces nos vamos a ir directamente a números 15. Espero que se les vea súper bien. Ya, números 15. Dice, ser un pueblo apartado para Dios, y obviamente aquí tenemos algo súper claro. Números 15 se divide en cuatro ítems súper importantes. Uno, la ofrenda al entrar en la tierra; el otro, pecado involuntario y deliberados; y el hombre que recogía leña en sábado; y los flecos en los vestidos. Este capítulo viene obviamente post lo que ya vimos, así que lo que era esta rebelión prácticamente del pueblo, pero Dios sigue demostrando su misericordia todos los días y sigue encaminando a su pueblo en muchas cosas que tiene preparado para ellos. Y dice así el texto: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas; entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino, para la libación, ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino, para la libación, ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Este texto, más que nada, determina bastante como las cantidades, las cargas de todo lo que se va a ir entregando. Y es como extraño, porque dice, después de todo lo que había sucedido, lo que vimos en el capítulo anterior, eh, como que Jehová retoma lo que habitualmente va haciendo con el pueblo y recordándoles que tienen que hacer sus sacrificios, su ofrenda, etcétera. Ahora, en los capítulos 13 y 14 Israel rechazó entrar a Canaán, y eso es algo que tenemos que tener súper claro. Lamentablemente ellos siguieron pensando que no iban a ser capaces de poder llegar a esa tierra prometida. Vieron los gigantes, vieron todas las complicaciones, pero nunca vieron al Dios que los respaldaba. Entonces Dios decretó que esa generación moriría en el desierto, un decreto doloroso. Toda la generación que había salido de Egipto moriría en el desierto y solo sus hijos lograrían entrar a la tierra prometida. Parecería que como que todo terminó. Uno da la sensación cuando termina de leer números 14 como que poco menos ahí se detuvo todo y ya como volvámonos para atrás, porque incluso el pueblo es determinado a volver,
de donde habían llegado, que era a Cades Barnea. Entonces ellos vuelven, retoman, como se dice, como quien vuelve a Egipto. Entonces uno dice, bueno, aquí se acabó todo, ellos esperarán que mueran y de repente Dios manda, o podemos hacer la lectura de número 15 diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra. O sea, no dice si algún día entran. Y eso es súper interesante. Dice cuando entren. Aunque hubo una generación que fue disciplinada, el plan de Dios no fue cancelado. La promesa sigue vigente y la fidelidad es verdadera. Entonces, ¿qué sigue haciendo Dios? Sigue tratando con su pueblo. A pesar de la infidelidad de su pueblo, sigue tratando con él. Porque justamente lo que aspira a Dios es que su pueblo logre entender a quién tienen delante. Ahora, Dios habla de sacrificios justos después del juicio, porque el juicio no anuló el pacto. Y a veces creemos que por el hecho de que pecamos, nos corrompemos o hacemos las cosas mal, simplemente la fidelidad de Dios se termina. Nosotros somos muy infieles, pero la fidelidad de Dios continúa siendo exacta. El pacto que Él tiene con nosotros no se rompe, a pesar de nuestras transgresiones. Dios ya está enseñando cómo adorarán cuando lleguen. Mientras el pueblo está llorando porque moriría en el desierto, Dios ya está pensando en sus hijos. Cada sacrificio debía incluir harina, aceite y vino, porque representan la plenitud de la bendición. El sacrificio ya no es solamente muerte, ahora hay alimento, hay aceite y hay vino. Es una imagen de comunión con Dios. Es como todo, como un todo. Cada cosa representa un todo. Ahora, me detuve un poco en el vino, porque debo decir que a pesar de que la primera mención legal aparece en Éxodo 29, durante la consagración del sacerdocio, la cuarta parte de un hin de vino para libación, Éxodo 29:40, luego vuelve a aparecer en Levíticos 23 en algunas fiestas, pero en Números 15 de manera mucho más desarrollada. Y siento que de repente incluso lo pasamos como bastante desapercibido cuando nos tocó hacer los estudios. Nos detuvimos en el tema de la harina, nos detuvimos en el tema del aceite, pero nunca nos detuvimos bien en el tema del vino. Pero en números 15, donde Dios sistematiza las cantidades y establece que prácticamente todos los holocaustos y sacrificios importantes debían acompañarse de una libación de vino. Ahora, la palabra hebrea es nesek, que significa literalmente derramamiento. Eso es la libación. No era para beber. Ahí, ojo, no se vertía completamente sobre el altar o junto al altar como ofrenda dedicada enteramente a Dios. O sea, se vertía eh, o dentro del altar o en los costados, dependiendo de la ofrenda que se iba a dedicar. Era un acto de entrega, como entregar lo mejor para Dios. Así está como representado, saben que nuestra amiga ella también nos ayuda bastante, y así era lo representativo, así se hacía la libación. Entonces, dentro del altar se derramaba el vino. Ahora, el vino representa alegría y eso es algo que nosotros podemos conocer dentro de las escrituras. Uno de los textos más conocidos del vino alegra el corazón del hombre. Lo vemos en el Salmo 104:15. En la cultura israelita el vino era símbolo de celebración, abundancia, gozo y bendición. La mayoría de las actividades se desarrollaban junto con el vino. No era simplemente una bebida, era una señal de prosperidad dada por Dios. Ahora, tenemos que tener claro que ¿qué produce Canaán? Produce trigo, aceite y vino. Recordemos que las uvas más grandes que tuvieron que llevar entre dos personas se producían ahí en esa tierra prometida, un lugar donde fluye leche y miel, justamente porque estas tres cosas que aparecen juntas una y otra vez en el Antiguo Testamento es porque ciertamente que los lugares donde ellos iban a estar eran grandes productores de trigo, de vino y obviamente del aceite. El vino era parte de las bendiciones del pacto, así que cuando lo derramaban era como devolverle a Dios parte de las bendiciones que él había dado. Eso es como lo representativo. Entonces, tiene un contexto muy lindo, porque a veces como que entenebrecemos un poco el hecho del vino. Estoy hablando del vino como una acción constante en su vida, no es que usted tome vino todo el día,
sino como las acciones donde acompañan, provocan gozo, bendición, pero estamos hablando de un contexto cultural de la época. Ahora, seamos sinceros, si nosotros hoy día habitualmente tenemos un asadito en la casa con la familia, no compramos vino, la mayoría compra bebida, que es como la bebida que hoy día nosotros consumimos dentro de en las celebraciones. Ahora, no vamos a entrar más allá en el hecho de consuma vino o no consuma vino, porque en realidad la Biblia menciona que sí se podía consumir vino, pero lo que Dios aportaba o decía claramente es que no te embriaguéis con vino, o sea, que pierdas el sentido. Ahora, si tú no tienes la capacidad de controlar el hecho de cuánto vas a consumir, mejor lo evitas. Así no evitamos todo el conflicto. Ahora, el punto de este estudio no va en si consumimos o no consumimos vino, sino que es más que nada el contexto en el cual se utilizaba el vino en esa época y cómo también era parte de los ritos que tenían que realizarse en las ofrendas que se hacían en el tabernáculo, como era la libación. Pablo escribe, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 2 del 16 al 18. La palabra que utiliza es precisamente la imagen de libación. Fíjense que él hace una comparativa. Se ha derramado en libación. Ahora, es bueno entender qué significa esto para poder entender también lo que Pablo quiere decir. Pablo dice, si mi vida tiene que ser derramada completamente por Cristo, está bien. Entonces se compara con el vino que se derrama sobre el altar. No queda nada para sí, todo pertenece a Dios. Qué bonito poder hacer esta comparativa cuando logramos entender algunos términos que justamente se mencionan en el Antiguo Testamento y eran parte de los ritos habituales del pueblo de Israel. Y qué hermosa comparación que hace Pablo. Y dice, si mi vida tiene que ser derramada completamente por Cristo, está bien, potente. Sigamos con el texto, después de haber y yendo analizado todo lo que hemos visto. Cuando ofreciera el novillo en holocausto, sacrificio por especial voto, debería decir aquí, o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así será con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabritos, conforme el número así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Ahora, mientras Levítico explica cómo ofrecer, Número explica cuánto ofrecer. Hay medidas exactas, no porque Dios sea legalista, ojo, sino porque la adoración nunca debía ser improvisada. Lo vemos, por ejemplo, en Nadab y Abiú, en Levíticos 10:1-3. Creo que el texto más fuerte lo puse ahí justamente porque es uno de los textos que nosotros hemos repasado cuando ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó hacer. Por lo tanto, aquí, con respecto a lo que Dios nos manda, o le mandó a su pueblo en su momento, no había improvisación, no es que no era lo que yo quería, sino lo que Dios quiere. Ahora, Usa tocando el arca en 2 Samuel 6. David tenía buenas intenciones, pero decidió transportar el arca en un carro nuevo. Recordemos que eso también lo aprendimos con respecto a cómo se desarrolla el uso de cómo se trasladaba el tabernáculo. El tabernáculo habla precisamente quiénes debían
tocar las cosas, quiénes debían trasladarla y cómo se debían trasladar. Recuerden que debía ser por hombros, no se debía llevar en carreta. La carreta se llevaba para transportar las cosas al tabernáculo, pero el arca se debía transportar en hombros y no cualquiera lo podía hacer, sino que eran específicamente los levitas y específicamente una familia, por lo tanto que eran los coatitas. Por lo tanto, cuando uno se va dando cuenta de que Dios no deja espacio al error, ¿quién somos nosotros para poder restringir eso? Si Dios te dice, esto es así, así y así, no tendríamos que ni siquiera tener chance a la duda. Saúl ofreciendo el sacrificio, lo vemos en 1 Samuel capítulo 13, Samuel se demora, Saúl piensa, lo haré yo, parece una decisión práctica, pero Samuel responde, locamente es hecho. Nuevamente, pensando en hacer las cosas uno o queriendo dar solución, cuando la solución la tiene Dios y es Él el que manda, ordena y determina los tiempos. Me acordé también de otro hecho. Lo vemos también con Abraham, con Sarai, su mujer, que cuando ellos esperaban que llegara un momento y pudieran tener hijos, recuerden qué es lo que hace Sarai. Busca, ¿cierto?, a su, eh, a su criada para que forzar esa promesa. O sea, ellos trataron de resolver el problema a su manera, sin esperar el tiempo de Dios, actuando, como se dice, como diciendo, pero si nosotros estamos ayudando a Dios, pero en realidad no lo están ayudando, porque Dios dice, yo lo hago, es porque yo lo hago. Ustedes háganlo así, es porque debemos hacerlo así. Otro ejemplo, lo vemos en Hebreos capítulo 12 del 28 al 29, es sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor recuerda que Dios sigue siendo santo. La gracia no elimina la reverencia. Y eso es algo que tenemos que ir entendiendo. La Biblia también muestra momentos de adoración espontánea. El cántico de Moisés lo vemos en Éxodo 15, que uno de los cánticos más maravillosos que uno puede entender, desglosarlo, fue una tarea muy hermosa. Les comparto para que ustedes puedan hacer un repaso de ahí. Muchos salmos nacidos del corazón o las oraciones de Ana y de David. La diferencia es, la forma del culto revelada por Dios no es arbitraria. Esto dice que debemos hacerlo así y no hay margen. Pero la expresión del corazón puede ser profundamente espontánea dentro de esa obediencia. En otras palabras, Dios no rechaza la espontaneidad, rechaza la adoración que reemplaza su voluntad por la nuestra. Es decir, si Dios nos manda y nos dice que debemos hacer algo de una manera, el hecho que nosotros queramos espontáneamente decir, no, pero hagámoslo así mejor, no es lo correcto. Es decir, la forma en cómo nosotros llevamos en nuestro culto es según lo que Dios ha designado que así sea. Ahora, que nosotros espontáneamente le adoremos en espíritu y en verdad, en momentos de regocijo, eso es algo muy diferente, ¿ya? Porque se tiende a confundir el hecho de esta como cuadratura en la cual Dios nos coloca o nos pone, creemos que de repente lo limitamos. En realidad no es así. Hoy recién me fijé que dice este Vita lindo. Bueno, le vamos a hacer una reseña a mi esposito. Ya, pero sigamos. Texto. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daré a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue de hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato de Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es.
Y ellos traerán sus ofrendas y ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Ahora, vamos a recordar y repasar un poquito porque esto sí lo vimos. Y lo vimos en Levítico, por eso también está, lo dejé anotado acá. Levíticos 23, del 9 al 14, habla sobre la gavilla de las primicias. La primera cosecha debía ofrecerse a Dios antes de comer el resto y el pan de las primicias. Es decir, todo lo primero se le entregaba al Señor. Levíticos 23, del 15 al 21, durante Pentecostés, los dos panes eran presentados delante de Dios, como una forma de decir, lo primero y lo mejor es para ti. Ahora, hablamos de los pecados involuntarios, nosotros aprendimos de esto, también lo vimos en Levíticos 4, que es el famoso pecado de hierro por ignorancia, que es decir, que cuando yo cometo un error no sabiendo por qué lo cometo. Aparece repetidamente la expresión cuando alguna persona pecare por hierro. Luego se distingue si el que peca es el sumo sacerdote, toda la congregación, un gobernante, cualquier israelita. Cada uno tenía un sacrificio específico. Ahora, Levítico 5, 14 y 19, aquí se agregan situaciones por donde alguien ni siquiera sabía que había pecado. Por ejemplo, tocó algo impuro, incumplió una obligación, hizo algo indebido sin saberlo, y Dios igualmente provee la expiación. Entonces, Dios dice, mira, tú te equivocaste porque en realidad no sabías, pero resolvámoslo. ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos que, obviamente tenía que haber arrepentimiento, porque justamente se pecó sin conocimiento y obviamente se debía hacer dependiendo quién pecare, si era el pueblo, si era el sacerdote, si era una persona en específico, se debía hacer una ofrenda en específica. Y Dios igualmente proveía esta expiación, o sea, un perdón de este pecado. Pero sigamos en el texto, dice el verso 30 y el 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Ahora aquí tiene una intención más potente, porque esto es un pecado deliberado. Tengo conocimiento, sé que no lo debo hacer y por lo tanto, aún sabiendo y conociendo, lo hago. El Levítico no aparece tan desarrollado como Números 15. Levítico habla bastante del pecado involuntario más que del pecado deliberado, pero Números 15 introduce claramente la otra categoría, el que obra con mano levantada. Así se le conoce o eh, cómo se le conoce en realidad, es decir, con intención. Es como, a ver, ¿cómo lo podríamos? Ah, aquí creo que lo puse. Es decir, una rebelión consciente. Eso es nuevo como desarrollo doctrinal. Es decir, indistintamente, vamos a hacer un ejemplo muy burdo, aprovechando que tengo un cuchillito aquí porque estábamos picando manzanas. Tengo aquí un cuchillo. Yo llego, estoy haciendo aseo, pum, y de repente, ¡pah! Y paso a llevar a alguien ahí, lo apuñalo, muere. ¡Ah! Sin intención, pecado por hierro. O sea, no, no, tampoco tan así. Pero hablemos de intencionalidad, esto es algo muy exagerado. ¿Ya? Entonces, diferente es que yo llegue, agarre el cuchillo y mate a la persona, con toda la intención, porque me dio rabia, me molestó, me desagradó y yo estoy buscando la instancia y ¡pum! Lo mato. Ahí claramente tenemos un pecado deliberado, la intención del corazón. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí sucede algo y justo va de la mano del texto que recién leí. Sucede algo en el pueblo de Israel. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leño lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Fíjense este punto. Y Jehová dijo a Moisés, primero, la ley ya estaba determinada y se sabía lo que se debía hacer, pero quien define o juzga
No fue Moisés ni Aarón, sino que esperaron que Jehová dijera qué se debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora, la historia es impactante. Un hombre sale a recoger leña en sábado y muere. Ahora, lo llevan ante Moisés, Dios ordena apedrearlo y muchos preguntan, ¿es demasiado? Debo decir que yo dije, chuta, solo voy a ir a buscar leña. Pero aquí debemos entender el contexto. El problema no era la leña, era la rebelión. Acababan de escuchar la ley, acababan de reiterarle que habían dos tipos de pecado, el pecado de hierro y el pecado con intención o con mano levantada. Sabían perfectamente lo que Dios había mandado hacer. O es blanco o es negro. No hay términos medios. El sábado no era simplemente un día de descanso. Lo hemos visto, lo hemos estudiado. Sí, era prácticamente una bendición para el pueblo tener un día de descanso, pero era la señal de un pacto, era la señal del mosaico. Así como el arco iris era la señal del pacto con Noé, la circuncisión era la señal del pacto con Abraham, el sábado era la señal visible del pacto entre Dios e Israel. Éxodo 31:13 dice, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones. Por eso, quebrantar deliberadamente, y ese es el punto, el sábado equivalía a decir, no me interesa el pacto. Recoger leña era una desobediencia pública y deliberada de Dios. No era únicamente trabajar, era como decir, ¿sabes qué? A mí no me importa. Y ahora hay una parte que nosotros no podemos cuestionar. Dios mira el corazón. Dos personas pueden hacer exactamente la misma acción. Uno puede hacerlo por necesidad y la otra puede hacerlo por desafío. Exteriormente parecen iguales, pero solo Dios conoce la intención del corazón. Y ahí no podemos meternos, como se dice. Eso explica por qué David encuentra misericordia después de pecados gravísimos. Se quebranta delante de Dios. Humillación. Y una humillación y una consecuencia también de su pecado, que no es menor. En cambio, Faraón endurece repetidamente su corazón. La diferencia no está solo en el acto, sino en la respuesta del corazón. Es decir, un corazón que tenía una intención diferente. Lo vamos a ver en un momento, creo que hay un texto parafraseando, en específico cuando se roban los panes de la propiciación por hambre. ¿Por qué no murieron? ¿Por qué no murió si en realidad tocó algo santísimo? Porque Dios conoce la intención del corazón. Porque ese hombre que fue a robar los panes tenía hambre. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo pueden dos acciones muy similares pueden significar diferentes cosas cuando conocemos y miramos el corazón. Y ese es un acto que nosotros no podemos ver. Eso es un acto que solamente Dios puede ver. Entonces, a veces nos dedicamos a juzgar sin lograr ver el corazón. Dice, solamente lo conoce Dios. Ahora, terminando ese texto, porque ya seguimos con la parte final, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre le va entregando un mensaje al pueblo de Israel. Es una manera muy disciplinada de también decirles, mira, yo te acabo de entregar la ley, te acabo de volver a repetir todo esto y tú sigues actuando como que si yo no estuviera aquí. Y eso es muy duro. Y es también lo que nos pasa a nosotros, que seguimos de repente actuando como que si Dios no estuviera, como que si no conociera nuestro corazón. Ahora, este capítulo termina con la franja de los vestidos, que es una parte donde Dios nos vuelve a recordar quién es Él y qué es lo que ha sido para nosotros. Y dice el verso 37, Jehová habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel.
y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios manda poner flecos azules en las vestiduras y esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque el ser humano olvida. Cada vez que caminaran, cada vez que miraran su ropa, recordarían, soy pueblo de Dios. El cordón azul. El azul representa lo celestial. Les recordaba que pertenecían a Dios. Era una ayuda visual. Es decir, visualmente no era solamente algo repetitivo, sino algo que en su caminar iban a ver esos flecos y recordaban que sí, soy pueblo de Dios. Era una ayuda visual, hoy podríamos decir, era una disciplina espiritual incorporada a la vida diaria. Bueno, chuta, justo con el tema de la pantalla me están compartiendo. eh, no sé si se logra ver bien, pero los flecos, el tzitzit, así se llama, números 15, 37, 41. Dios manda a los israelitas entonces a colocar estos flecos. Traté de que lo pudieran ver con mejor detalle. Es un hilo azul, atado en cada fleco como señal de santidad y recordatorio del pacto con Dios. Esto debían ser en los bordes de los vestidos. Y Dios mandó a los israelitas a poner flecos en los bordes por todas las generaciones. No era algo para de repente, para todas las generaciones. Entonces será para vosotros por fleco y miraréis el cordón azul y os recordaréis que todos los mandamientos de Jehová y los haréis. Donde se ponían en los cuatro bordes del manto exterior que se usaban sobre sus ropas. Eso después uno lo va viendo con las tradiciones que se van haciendo estos detalles. Ahora, Dios nunca dice cómo son tan olvidadizos, me buscaré otro pueblo. Aunque de repente pienso yo, harta paciencia les tuvo. Y nos tiene, sí, porque tenemos que incorporarnos en esto. Llena la vida de recordatorio. Pascua, sábado, flecos, fiestas, primicias, filacterías, memoriales de piedra, la ley escrita, los salmos, los profetas. Es como un padre que sabe exactamente cómo es su hijo. Nos conoce tan bien. Los flecos no eran para Dios, eran para Israel. Dios no necesita que hubiera un cordón azul. Israel necesitaba verlo. Es decir, el mandamiento ya era una muestra de misericordia. En el Nuevo Testamento pareciera que Dios cambia el método. Ya no pone un cordón azul en la ropa, ahora pone su espíritu en el corazón. Porque Jeremías 31 dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora vive dentro de nosotros, dentro del creyente. No porque seamos menos olvidadizos, no, sino porque Dios hace una obra más profunda. Tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice, recuerda, no lo estás haciendo bien para el Señor, es quien es nuestro, es grillito hablando hablándonos al oído. Quizás no tenemos ni usamos las ropas que en esa época se usaban y no vemos esas franjas azules para recordarnos que fuimos comprados a precio de sangre, pero tenemos una marca en nuestro corazón y el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. No es el discurso de un juez cansado, es la voz de un padre que aun sabiendo que sus hijos olvidan, sigue diciendo, yo sigo siendo vuestro Dios. Charles Spurgeon dijo, nuestra seguridad no descansa en que nos aferramos a Dios, sino en que Dios se aferra a nosotros. No es por nuestra fidelidad, es por su fidelidad. Es decir, siempre ha sido por su fidelidad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo vemos en Mateo 28, 20. Y bueno, esta es la imagen final. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Porque yo sigo siendo vuestro Dios. A pesar de todas las iniquidades del pueblo, de todo lo que sucedía, de todas las rebeliones, de todos los conflictos,
de incluso atentar contra su propia ley de una manera tan grotesca, diría yo, sería esa la palabra correcta. Aún así, Él nos recuerda y nos dice, aunque ustedes son infieles, yo sigo siendo fiel. Yo sigo siendo vuestro Dios, el que lo sacó de la tierra de Egipto, el que le tiene el pacto vivo con ustedes y el pacto que sigue teniendo con nosotros. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto de nosotros nos queda con respecto a esto? Eh, ¿Cuánto vamos aprendiendo de la palabra? Y nos vamos dando cuenta y muchas veces cuestionamos a Israel y decimos, uy, Israel, ¿cómo pudo ser esto? Recién le leyeron la ley. Nos pasa, mi hermano. Vamos recién al culto, escuchamos la palabra del Señor, volvemos a casa y cometemos errores y hablamos mal, pecamos, desobedecemos. Entonces, no somos muy distintos. Al contrario, nuestro corazón sigue siendo muy parecido a Israel, aunque no debería ser así. Pero pidámosle a Dios que nos ayude, que nos respalde y nos dé la fuerza para seguir adelante. Mi hermano, este ha sido el estudio del día de hoy. Espero que le haya gustado. Me encantaría haberlo compartido con ustedes, pero también son instancias para que ustedes puedan ir repasando. Si algo se me pasó, me lo comentan. Si algo que les llamó la atención, por favor, coméntenmelo. Y solamente agradecer a Dios por tener la oportunidad de aprender de su palabra. Dios les bendiga mucho y que disfruten el estudio de números 15 y si Dios nos permite, nos vemos en números 16. Dios les bendiga y nos vemos.